Hola polluelos, vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Hoy, esto ya para la UP2 de sexualidad, en la UP2 nosotros vamos a analizar pubertad femenina. Entonces, como vamos a analizar pubertad femenina, hay que ver la morfología, tanto anatómica como histológica del aparato genital femenino, la fisiología del aparato genital femenino y los aspectos psicosociales relacionados con el problema. En cuanto a la fisiología del aparato genital femenino, al igual que para la fisiología del aparato genital masculino, es muy importante conocer el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, que es, digamos, el que regula todo, ¿sí? El eje endocrino. Entonces, antes de empezar a desarrollar temas específicos de aparato genital femenino, vamos a desarrollar un poquito el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, pero antes que eso, vamos a hablar un poquito de la generalidad de las hormonas. Vamos a recordar algunos aspectos de hormonas que les van a permitir entender estos temas específicos que son los del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Entonces, hoy vamos a hablar de hormonas. Voy a utilizar para la clase un ayudante muy especial que ustedes conocen. Adelante, Bruno. Acá tenemos a Brunito. Bueno, Bruno, entonces, cuando hablamos de las hormonas... ¡Dale! Bien, necesitamos definir qué es una hormona. Existían dos definiciones de hormonas que eran la definición clásica y la definición más actualizada, más moderna de Guillemin. La definición clásica decía que una hormona es toda sustancia que es segregada por una glándula se vierte a la sangre o linfa para actuar a distancia sobre un órgano blanco. La definición de Guillemin decía que una hormona era toda sustancia que, segregada por una célula, actuaba regulando a otra célula sin importar la vía usada para llegar a ella. Que podía ser la sangre, puede ser la linfa o también puede ser el flujo axoplasmático. ¿Qué opinas, Bruno? ¿Cuál es la mejor para vos? Dígame. Flujo. ¿Ah? Flujo. Bien, o sea, para Bruno, la mejor definición es la de Guillemin, la que es más amplia. Incluye como hormonas algunas estructuras que digamos, otros libros la ponen como neurohormonas. Las que fabrican las neuronas van a través del flujo axoplasmático y después se vierten a la sangre. Bien. Esa es la definición. Vamos a la clasificación. La forma más práctica de clasificar a las hormonas es según su composición química. Porque si nosotros conocemos la composición química de las hormonas, vamos a poder saber cómo va a ser el transporte en sangre, dónde va a tener los receptores, si en la membrana o dentro de las células, y cuáles van a ser sus mecanismos de acción. Una clasificación es una clasificación, es un método arbitrario, o sea que si vos agarrás dos libros distintos, capaz que tienen clasificaciones distintas. Vamos a utilizar la clasificación del blanco, el libro de química biológica, que te clasifica las hormonas en 5 grupos según su composición química, que son las peptídicas. ¿Sí? Proteicas y glucoproteicas. Y glucoproteicas. Esteroides. Derivadas de aminoácidos. No. Derivadas de aminoácidos. Y derivadas de ácidos grasos. Bueno, entonces, decíamos, 5 grupos. A ver, las peptídicas, bueno, y de cada grupo tenemos que saber la composición química, algunos ejemplos, y cómo se transportan, dónde tienen los receptores y cuál es el mecanismo de acción. Por ejemplo, las peptídicas tienen menos de 50 aminoácidos. Como ejemplo de estas hormonas tenemos los factores reguladores hipotalámicos, como el factor regulador de gonadotrofinas del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Estas son hidrosolubles, así que se transportan libres en sangre, tienen receptores en membrana y el mecanismo de acción mediante el cual actúan es a través de segundos mensajeros. El AMP cíclico, el GMP cíclico, el inositol trifosfato, etc. Pero vamos a cortar porque rompen las bolas del teléfono. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, Isabel. De cada grupo hay que saber la composición química. Hay que saber algunos ejemplos, hay que saber cómo se transportan en sangre, dónde están los receptores y cuáles son sus mecanismos de acción. Las peptídicas son hormonas que tienen
aminoácidos, pero hasta 50 aminoácidos. Ejemplo pueden ser las hormonas, los péptidos reguladores hipotalámicos, como el factor liberador de gonadotrofinas, que es del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Estas hormonas peptídicas son generalmente hidrosolubles, se transportan libres en sangre, tienen receptores de membrana y trabajan mediante segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el inositol trifosfato, etc. Las proteicas y glucoproteicas, algunos autores las ponen con las peptídicas, son muy similares en todo, lo único que es diferente es la composición química. Tienen más de 50 aminoácidos con o sin glúcidos, según sean glucoproteicas o proteicas. Ejemplo son las hormonas hipofisarias, por ejemplo, los factores, las gonadotrofinas, tales como la folículo estimulante y la luteinizante, son hormonas glucoproteicas. La insulina del páncreas es una hormona proteica. Estas hormonas son hidrosolubles en general, se transportan en general libres en plasma, tienen receptores de membrana y trabajan con segundos mensajeros, no necesariamente los mismos que estas, pero trabajan con segundos mensajeros. El grupo de las esteroides es completamente diferente. Las esteroides son lipídicas, derivan del colesterol e incluyen 3 grupos de hormonas: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los esteroides sexuales, que a su vez son los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos. Estas hormonas son liposolubles, o sea que no se disuelven en agua y deben ser transportadas por proteínas específicas. Por ejemplo, las hormonas sexuales, que nos interesan en esta materia, son transportadas por la SHBG, que es la Sex Hormone Binding Globulin, o sea, la globulina de unión a hormonas sexuales. Tienen receptores intracelulares, y como tienen receptores intracelulares, que en un ratito vamos a ver, estas hormonas actúan directamente sobre el núcleo, modulando la expresión de los genes nucleares. Las derivadas de aminoácidos derivan de aminoácidos tales como la tirosina o fenilalanina, algunas, por ejemplo, las hormonas tiroideas o las catecolaminas, y otras derivan del triptófano, como la serotonina o la melatonina. Estas, a ver, acá podemos dividir, pero vamos a las más importantes, son las tiroides y las catecolaminas. Las tiroides se comportan como las esteroides, son liposolubles, tienen receptores intracelulares y trabajan sobre el ADN. Las catecolaminas se comportan como las proteicas y peptídicas, son hidrosolubles, tienen receptores de membrana y trabajan con segundos mensajeros. Finalmente, las derivadas de ácidos grasos son 3 hormonas, se llaman eicosanoides y son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. La mayoría son hidrosolubles, se unen a receptores de membrana y trabajan con segundos mensajeros. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen lo más importante de la generalidad de hormonas. Lo que vamos a ver ahora es cómo actúan las hormonas según el tipo de receptor que la hormona posea. O sea, vamos a hablar de receptores hormonales. Gracias, Brunito. Más claro, imposible. ¡Mentiroso! Entonces, los receptores de las hormonas. ¿Sí? Primero, vamos a ver qué es un receptor hormonal. Receptores hormonales. Lo vamos a abreviar simplemente como R. Y a la hormona HNA. Bien. Un receptor hormonal es una molécula generalmente de naturaleza proteica o glucoproteica que se une a la hormona para garantizar su acción. ¿Cuál es su número? Hay entre 10.000 y 20.000 por célula. ¿Cuál es su localización? Pueden estar en la membrana, pueden estar en el citoplasma, pueden estar en el núcleo. ¿Cómo se regulan el número de receptores? Se puede regular por 2 mecanismos que son el up regulation y el down regulation. El up regulation, que es la regulación hacia arriba, se da cuando disminuye la concentración de hormona, la célula expresa mayor número de receptores para no perder sensibilidad. En el down regulation es al revés. Cuando aumenta crónicamente la concentración de hormona, la célula retira los receptores para que no se sobreexprese, digamos, a esa concentración elevada de hormona. Entonces, down y up regulation. Entonces, de receptores hay que saber la definición, la localización, el número, la regulación del número, por el down regulation y el up regulation, y el tipo, según su mecanismo de acción. Generalmente a los receptores se los clasifican en 2 tipos, que son los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son aquellos que cuando el ligando se une a ellos abren un determinado canal iónico, y cuando dicho canal iónico se abre o se cierra, algunos cierran canales iónicos, se produce alteración del potencial de transmembrana.
la membrana se podrá despolarizar o hiperpolarizar. Las hormonas, algunas pueden trabajar por receptores ionotrópicos, pero lo más importante son las hormonas que trabajan con receptores metabotrópicos. Un receptor metabotrópico es aquel en el cual cuando el ligando o la hormona, en este caso, se une a él, se activan determinadas enzimas que activan determinados procesos metabólicos. Yo podría agregar un tercer tipo, que no lo van a encontrar en los libros, pero que no estaría mal mencionarlo, que es un receptor genotrópico. Algunos dicen, es un subtipo de metabotrópico, porque para activar o inactivar un gen generalmente actúan con enzimas o lo que fuere. Es una reacción metabólica, pero en realidad los receptores estos, aguanten que voy a cortar. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos 3 pases seguiditos! ¡3 pases! ¡No te pido 28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido 3! Con respecto al tipo, hay 2 tipos básicos de receptores que son los ionotrópicos y metabotrópicos. Yo te agregaría un tercer tipo que es el receptor genotrópico, el que actúa directamente sobre el gen, aunque lo hace a través de ciertas reacciones metabólicas, así que uno podría meterlo, englobarlo dentro de los metabotrópicos. Si lo clasificamos en 3, un receptor de tipo ionotrópico es aquel que abre o cierra canales iónicos provocando alteración de la polaridad de la membrana, o sea, del potencial de transmembrana, causando despolarización o hiperpolarización. Cuando se abren canales de sodio o de calcio, la membrana se despolariza porque ingresan cationes. Cuando se abren canales de cloro o potasio, la membrana se hiperpolariza por egreso de cationes o por ingreso de aniones. Esto lo vimos en crecimiento y desarrollo cuando hablamos de potenciales. Un receptor metabotrópico es aquel que activa determinadas enzimas, que generan determinados segundos mensajeros, que activan una determinada cascada de reacciones químicas del metabolismo. Este es el metabotrópico. Por ejemplo, un receptor que active a la adenilciclasa, que genere AMP cíclico, que activa la proteinquinasa, que fosforile determinadas enzimas que activan o inhiben determinada vía metabólica. Eso es un metabotrópico. Finalmente, un receptor genotrópico sería un receptor que al unirse al ADN en genes específicos activaría o inhibiría dichos genes. ¿Sí? Entonces, olvidándonos un poco de los ionotrópicos y centralizándonos en estos 2, nosotros vamos a ver que estos receptores hormonales, por su localización, varían según los grupos de hormonas que hemos analizado. Así, por ejemplo, existen receptores intracelulares, cuyos agonistas pueden ser, o bien, las hormonas esteroideas, que salvo los estrógenos tienen receptores citoplásmicos, y las hormonas tiroideas, que al igual que los estrógenos, tienen receptores nucleares. Estos son de tipo genotrópicos, porque estos van a actuar sobre genes del ADN de la siguiente manera. Si esto es una célula y este es el núcleo celular, la hormona puede ingresar, unirse a un receptor citoplásmico, si se trata de una hormona esteroidea. Este receptor se encuentra unido a una proteína que se llama chaperona o proteína de shock térmico que inactiva el receptor. Cuando la hormona se une al receptor, el mismo se desprende de la chaperona, el complejo hormona-receptor ingresa al núcleo, se une a genes específicos del ADN que se llaman HRE, elementos de respuesta a hormonas, y termina estimulándolos. Y así se expresan determinados genes, se sintetizan determinadas proteínas, con lo cual esto conduce a determinadas funciones que son las típicas de cada hormona. Con respecto a los que tienen receptores nucleares, normalmente cuando el receptor está libre, está inhibiendo el ADN, inhibiendo los genes. Acá lo que hace la hormona es ingresar a la célula, ingresar al citoplasma, ingresar al núcleo, unirse al receptor nuclear, desprender la chaperona
y esto conduce a una activación del gen. En realidad lo que estoy haciendo es inhibir la inhibición, pero bueno, es lo mismo que esto. Acá hay una estimulación directa y acá hay una inhibición de la inhibición. ¿Cuál es la composición química de estos genes? Como son reguladores de ADN, la composición química es una típica proteína en dedos de zinc. La proteína en dedos de zinc tiene un segmento en el extremo N-terminal, los dedos de zinc, que son as, y después el extremo C-terminal. Los dedos de zinc son asas de aminoácidos unidas por zinc, y este segmento en dedos de zinc puede enclavarse en el ADN para activar o inactivar genes. Esta es la típica estructura de los receptores intracelulares. Copien. Vamos a los receptores de membrana. Con respecto a los receptores de membrana, estos trabajan con agonistas que son hormonas peptídicas, hormonas proteicas y glucoproteicas, catecolaminas, etc. Son metabotrópicos. Y su composición es que se llaman receptores en serpentina. ¿Por qué? Porque estos receptores atraviesan 7 veces la membrana como si se tratase de una serpiente. Tienen 7 segmentos de transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el extremo N-terminal, asa intracelular entre los segmentos 1 y 2, asa extracelular entre 2 y 3, asa intra entre 3 y 4, asa extra entre 4 y 5, asa intra entre 5 y 6, asa extra entre 6 y 7, y después tengo el extremo C-terminal. Por lo general, el dominio receptor, donde se une la hormona, corresponde al extremo N-terminal más el asa más la unión entre los dominios 2 y 3. Este es el dominio receptor. Mientras que el dominio efector suele estar acá, en el dominio C-terminal y en el asa que vincula a los extremos de transmembrana, a los segmentos de transmembrana 5 y 6. Cuando la hormona se une al dominio receptor, a través de una serie de cambios conformacionales, el dominio efector terminará estimulando determinada enzima. El esquema de funcionamiento de esto es así. Si vos tenés, suponete, la célula, y acá tengo el receptor en la membrana, la hormona se une al receptor. Este activa generalmente una proteína G, que se llama así porque es activada por nucleótidos de guanina, activada o inactivada. Esta proteína tiene 3 dominios: alfa, beta, gamma. El alfa está unido a GDP, cuando está unido a GDP está inactivo. Cuando la hormona se une al receptor y se activa la proteína G, entra GTP, se va a GDP, se desprende la subunidad alfa que está unida a GTP, eso se considera activo, y esta activa una enzima. Esta enzima puede ser la adenilciclasa, la fosfolipasa, etc. Esta enzima genera un segundo mensajero. Este segundo mensajero puede ser el AMP cíclico, el IP3 o inositol trifosfato, y este segundo mensajero se encarga de estimular las acciones celulares. Esto se llama reacción en cascada. En la próxima clase virtual se las voy a explicar en profundidad para cada uno de los sistemas, el del AMP cíclico, el del GMP cíclico, pero el esquema general es este. Repito. La hormona se une al receptor, se activa una proteína G, la cual se activa con GTP, se desprende la subunidad alfa unida a GTP y esto activa una enzima que será una enzima que genera un segundo mensajero. Este segundo mensajero provocará determinadas acciones celulares. Chicos, acá terminamos con esta clase y estén atentos a la continuación de esto porque vamos a seguir con estas clases virtuales.
Nos vemos y, como les digo en cada clase virtual, cuídense. Lo importante es que veamos Sí, hormonas. Puedo escribir hormonas. ok. Concepto de hormonas. Después, la clasificación de hormonas. Los receptores hormonales. Okay. Más claro, imposible.